Host. A ver. Sí, ahorita sí está grabando. Listo. Bueno, entonces para comenzar vamos a decir lo siguiente. Bueno, el tratar el día de hoy los ejercicios que vamos a ver es cómo realizar evaluaciones pasadas. Básicamente son evaluaciones pasadas que se han, bueno, evaluado, valga la redundancia, en lo que es la materia termodinámica 2. Entonces, vamos a hacer una evaluación completa y una evaluación que es como un deber, pero ¿por qué hice el deber? Porque es más complejo a la evaluación que ya se tomó previamente. O sea, tiene más cosas que hacer, entonces es preferible hacer más cosas que hacer para abarcar más temas en función de los que les puede evaluar la profesora, que en realidad supongo que ha de salir todos los ejercicios de la misma temática de todas las evaluaciones que les ha puesto. Entonces, bueno, vamos a comenzar y bueno, el primer tema dice lo siguiente: el coeficiente de actividad para el sistema acetato de metilo y metanol a 60 grados centígrados puede ser estimado de la siguiente forma y nos dan las expresiones de cómo calcular esos coeficientes de actividad. También nos da la presión de saturación de los componentes puros a 60 grados centígrados y bueno, nos dice que la presión de saturación de 1 y 2 son las que pueden ver en pantalla. Además, se conoce que estos líquidos son completamente miscibles a 60 grados centígrados. Nos dice que expliquemos si este sistema exhibe una desviación negativa o positiva. Por teoría, nosotros sabemos que una desviación positiva es aquel que tiene coeficientes mayores de actividad mayores a 1 y que su presión real es mayor a la presión ideal, tal como lo pueden observar en lo escrito que está en la pantalla. Pero ¿cómo justifico más allá de esa respuesta? Entonces, como yo veo, básicamente, como en ayudantías pasadas, vamos a graficar el diagrama PXY porque de alguna u otra forma lo necesitamos. ¿Por qué es PXY? Porque nos dan la temperatura y con esta temperatura nosotros ya podemos calcular las presiones, bueno, dejar todo en función de las presiones de saturación, que es lo que ya tenemos como dato. Entonces, ¿cómo yo justifico si mi desviación es negativa o positiva? Con lo siguiente, vamos a necesitar no enteramente el diagrama, pero sí ver en la tablita que pueden ver aquí anexa. Por eso yo les pasé el Excel para que sepan cómo voy haciendo las cosas, o cómo, mejor dicho, se hicieron las cosas. Entonces, como ya les expliqué antes, nosotros colocamos valores de composición del componente más volátil. Pueden ser, no importa el espaciado, pero por lo general yo lo hago siempre con 0.1 de espaciado hasta llegar a 1. Ya sabemos que la composición del componente 2 va a ser 1 menos esa composición que hemos tomado arbitrariamente. Y bueno, esto de aquí, estas celdas, corresponderían a los coeficientes de actividad. La fórmula que ustedes pueden observar aquí simplemente es la que me da el ejercicio, ¿no? La que dice 1.0613x2 al cuadrado. Y asimismo para el coeficiente de actividad 2. Entonces, básicamente, lo único que he colocado ahí es esa expresión y he evaluado las x correspondientes. Entonces, eso hago tanto para coeficiente de actividad 1 y para coeficiente de actividad 2. Entonces, lo único que me queda ahí es simplemente bajar las celdas para que se me calcule automáticamente en la hoja de Excel. Posteriormente, yo estoy utilizando la ecuación del punto de burbuja. Entonces, yo quiero ver si esa presión es mayor a una presión ideal. Y simplemente, como yo sé que una presión es ideal, básicamente la real está en función de los coeficientes de actividad que ya calculamos y la ideal simplemente no lo está. Entonces, ¿cómo yo hago esta ecuación? Se las he colocado aquí en la foto, en esta figurita, que sabemos que la expresión para esta presión del sistema en el punto de burbuja es la composición del componente más volátil por su presión de saturación, que es un dato que nos da el ejercicio, más su composición 2 por la presión de saturación en 2. Sin olvidarnos que como es presión real debemos multiplicar por el coeficiente de, fuga, de actividad que hemos encontrado. En este caso correspondería a x1 para el componente 1 y el otro es el coeficiente de fugacidad 2 para el componente 2, que es la otra celda. Entonces simplemente hice eso. Ojo, ojo que para trabajar en Excel debemos fijar ciertas celdas. ¿Y cuál celda vamos a fijar? La C17. ¿La C17 cuál es? Simplemente vamos a fijar lo que son las presiones de saturación, porque como la temperatura no cambia, siempre va a ser la misma. ¿Con qué intención hago eso? Para, digamos, yo borro aquí. Simplemente como ya sé que está fijada, lo único que hago es bajarlo para que se me calcule automáticamente.
Listo, entonces hasta ahí, si tienen alguna pregunta, no duden en decirla o interrumpirme, no hay problema. Entonces, bien, ahora el siguiente paso es simplemente encontrar los Y y encontrarlo el Y2, bueno, más que todo el Y1 para graficarlo en el diagrama PXY. Entonces aquí les he colocado, por la ley de Raúl, esta expresión para calcular Y1. Entonces Y1 ¿a qué vendría a ser igual? Simplemente a X por la presión de saturación por su coeficiente de actividad dividido para la presión. Entonces lo único que va fijo aquí, ¿cuál es? 6 y 7, otra vez, la presión de saturación. Y asimismo, ruedo para abajo las celdas y se calculan automáticamente. Y2 ya sabemos que es la diferencia entre Y1, 1 menos Y1, y la presión ideal, ¿cómo calculamos? Es lo mismo que hicimos para la presión sin considerar los coeficientes de actividad. Entonces, basándonos en la pregunta que nos hacen, que justifiquemos si la desviación es positiva o negativa, nosotros podemos observar que los coeficientes de actividad justamente aquí son mayores a 1. Por lo tanto, habrá una desviación positiva. De igual manera, la presión mayor real de burbuja es mayor a la presión ideal, como lo podemos observar tanto en esta tabla, en esta columna de presión y en esta columna de presión ideal. De esa manera, yo ya justifiqué lo que me dicen. Dice, bueno, explique si el sistema exhibe una desviación negativa o positiva y que argumentemos nuestra respuesta. Aquí ven que he graficado el diagrama PXY. ¿Cómo lo grafiqué? Pues, ¿por qué lo grafiqué? Simplemente porque más abajo me solicitan que vea si hay un asiótropo, en dónde está y cuáles son sus composiciones. Entonces, de ley necesitaba una gráfica PXY. La gráfica PXY ya si están familiarizados con graficarla porque ya lo hemos visto antes. Sin embargo, lo vuelvo a recordar que necesitamos ir prácticamente a insertar y ponemos el tipo de gráficos de este de aquí, ponemos este de aquí, el que dice día de dispersión con líneas suavizadas y simplemente ploteamos X con la presión y Y con la presión. Y eso es todo y ahí se grafica automáticamente. Entonces, bien, vamos a seguir al siguiente literal. Déjenme hacerlo un poquito de eso. Listo. El siguiente literal nos dice que, bueno, ¿para qué intervalos de fracción global Z puede existir en este sistema en dos fases con una fracción molar de líquido de 0,65? Aquí ven que, bueno, esto es ya una rúbrica que he logrado tener una foto y nos dice que la composición Z, X1, perdón, es 0,65. Entonces yo voy al gráfico que ya ploteé. Voy a bajarle un poco el zoom y listo. Entonces yo veo que en 0,65 simplemente veo un asiótropo. Un asiótropo básicamente se ve, ¿no? Porque es justamente un solo punto, tanto composición de líquido y de vapor van a ser las mismas. Entonces, ¿cómo yo justifico esta respuesta? Pues dice, simplemente decir que no puede haber un sistema donde haya dos fases. ¿Por qué? Porque simplemente hay un asiótropo. Y el rango, bueno, está cercano a 0,65, pero básicamente si vemos la gráfica, está entre 0,62 a 0,67 por ahí, o 68, por ahí. Entonces, así justificamos la segunda, bueno, literal C que nos piden. Ahora, este ejercicio estaba muy sencillo, la verdad. Entonces, nos dicen ahora en el siguiente literal cuál es la presión y la fracción de acetato de metilo en la fase de vapor dentro de este intervalo. Si el intervalo que nosotros encontramos es un asiótropo, ya sabemos que tanto la composición es más de las mismas, entonces y a qué va a ser igual a 0,65 también. ¿Y cuál es esa presión? Simplemente donde se encuentra el asiótropo, nosotros podemos colocar el clic y vemos que es 1,29, 1,30. Bueno, esto ya está más preciso porque es en Excel, pero ese día me acuerdo que ese fue un examen que lo tomaron presencial, entonces ahí te ibas a hacer todo lo que hicimos en Excel a mano. Entonces ahí va a ser un poco más complejo tener una gráfica más exacta del diagrama de PXY. Pero bueno, como es virtual, supongo que si les toma algo así, sí deberían usar Excel. Entonces, bueno, aquí pueden ver la presión de 1,30, 1,29 por ahí. Entonces, ese es el primer ejercicio. La verdad, estuvo sencillo. Así que, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, vamos a abarcar el segundo ejercicio. Bien, entonces vamos al segundo ejercicio que dice: glicerol y acetofenona son parcialmente miscibles.
Entonces, si 40 moles de acetofenona se mezclan con 60 moles de glicerol a 140 grados centígrados y 0,2 bar, ¿cuántas fases están presentes? Muestre el estado en el diagrama PXY. Simplemente nos pregunta cuántas fases están presentes. Entonces, creo que la temática de este examen fue ponerlas así, las preguntas al inicio sencillas, porque el último ejercicio era con separadores en serie. Y como es de forma analítica, eso era súper largo. Entonces, y como es a modo presencial, eso sí era estar escribe y escribe como loco hasta que te den las iteraciones, que ya lo vamos a ver en el último ejercicio. Entonces, nos tenemos como inicialmente 40 moles de acetofenona, que es lo que he colocado aquí, y este es el componente más volátil, porque siempre el componente 1 tratamos de que sea el más volátil, y el glicerol es el menos volátil, que tiene 60 moles, dando un total de 100 moles. Esto lo hago para calcular la Z, ¿no? Entonces, para eso necesito calcular ese valor de Z de alimentación para lograr ubicar mi punto de operación en el diagrama que podemos observar aquí. Entonces, si la temática de este gráfico siempre es plotear el más volátil con respecto al parámetro de operación que nos dé, ya sea presión o temperatura. Entonces, me dicen cuántas fases estarán presentes. Yo lo que necesito es buscar mi composición Z, que ya la tengo, y colocar mi presión de tal manera que me dé el punto de operación. Entonces, mi composición Z es 0,4 más o menos. Sí, 0,4. Yo trataba de colocar 0,4 aquí y ver a esa presión y ver a la presión esta que es de 0,2 bar. Entonces me da aquí el punto de operación. Entonces, ¿qué yo puedo inferir de ese punto de operación? Simplemente decir que hay una fase líquida en la cual van a estar presentes tanto la fase enriquecida con bueno, van a estar el acetona y va a estar el glicerol. Entonces, básicamente esa es la respuesta que podemos colocar eh, en base al ejercicio, ¿no? Entonces, con eso ya en mente, pasamos al segundo literal. Si tienen alguna pregunta, interrúmpame, no hay problema. El segundo literal dice, si la mezcla anterior se lleva a ebullición por medio de reducir la presión de forma isotérmica, ¿qué fase ebulle primero? ¿Y cuántos moles de vapor existirán en el momento que el glicerol se haya evaporado por completo? Bueno, ahí ya podemos ver con la rúbrica cuál debería ser la respuesta, pero vamos a anotar cómo se hizo. Entonces el literal B nos dice qué pasa si yo reduzco la presión de forma isotérmica, qué fase ebulle primero. Si nosotros ubicamos nuestro punto de operación aquí, y yo digo que se encuentran tanto glicerol como acetona en la fase líquida, si yo veo, como yo dije al inicio, que este diagrama siempre está en función del más volátil, entonces este de aquí correspondería, aquí donde coexiste una mezcla líquido-vapor, perdón, una fase líquida y una fase vapor, aquí yo voy a tener en función del más volátil, la fase enriquecida con el más volátil, y acá la fase enriquecida con el menos volátil. Entonces, viendo eso, si yo tengo glicerol y tengo acetofenona aquí, y yo reduzco la presión de tal manera que se me bulla algún componente de los dos, ¿quién se va a evaporar primero? Y le pregunto esto no sé si Ana te sirve el micrófono, para que me digas qué fase tú crees que se bulle primero. ¿O qué componente se bulle primero? Debería vivir el más volátil. El más volátil, ¿no? O sea, es por lógica que el más volátil se va a ebullir. Entonces te preguntan, la otra pregunta que te hacen es tipo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuánto se me va a evaporar por completo si es que el glicerol también lo hace? Entonces, si inicialmente tenemos de alimentación 100 moles y yo al ebullir el glicerol que contiene 40 moles, perdón, al ebullir la acetona, que es el más volátil, se bulle con 40 moles, cuando ya se bulla totalmente el glicerol, ¿cuántos moles va a haber de vapor? Te hago la pregunta. Se bulle completamente la acetona. Me quedan 60 de glicerol. Y bueno, en lo otro que me dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo bullo también el glicerol? ¿Cuántos moles tendré de vapor? ¿Cuántos cree que tengamos? No sé, los 100.
Sí, ya se bullir los Pues, dos. lo sé, ¿no? Ya no, todo está en fase de vapor. Si inicialmente todo estaba en líquido y habían 100 moles, cuando ya se bullan los dos, va a haber todo en fase de vapor. Entonces, gracias, Ana, por participar. Entonces, bien, simplemente la respuesta era, se me desaparece la fase rica en acetofenona y los 100 moles de vapor se fueron, porque tanto acetona y glicerol se bullieron por completo, ¿no? Aquí dice el enunciado por completo. Entonces, bien, para el tercer literal nos dice, determina el rango de presiones en que una mezcla de 87 moles de acetofenona y 13 moles de glicerol se encuentra en una mezcla líquida vapor a 140 grados centígrados. Entonces, nuevamente tengo que hallar mi Z. Tengo 87 moles de acetofenona y 13 moles de glicerol, dando un total nuevamente de 100. Entonces tengo mi composición Z y mi composición Z para el glicerol. Pero como estamos trabajando con respecto al más volátil, cogemos 0.87, vamos al gráfico y vemos en qué rango de presiones habrá una mezcla líquido-vapor, donde se encuentra una mezcla líquido-vapor. Entonces yo en 0.87 trazo una recta y veo, justamente aquí existe desde aquí, sí, desde aquí justamente, esto ya es una parte mezcla líquido-vapor. Esto también es mezcla líquido-vapor, que es donde el sistema está como mezcla líquido-vapor, tanto para el acetón y tanto para el glicerol. Entonces, si yo justamente topo esta curva y sé que ahí comienza mi fase de líquido-vapor, veo que es más o menos 0.12 y llego hasta 0.16, 0.15, dependiendo de lo que ustedes vean, pero yo veo la verdad 0.16. Entonces, ¿cuál es mi rango de presión donde va a haber una mezcla líquido-vapor o va a trabajar el sistema como líquido-vapor? En un rango de 0 al 0.16, viendo la gráfica que corresponde al Z de alimentación que me dan, que ya calculé con los datos que me proporcionan, y bueno, encontré ese rango de operación. Entonces, así podíamos resolver el literal C. En este caso colocaron 0.15, pero la verdad yo lo hubiera colocado 0.16, porque 0.15 yo lo hubiera trabajado en 0.85 o 0.86 de alimentación. Pero bueno, entonces dice, determine qué ocurre en el literal D, determine qué ocurre si la mezcla del literal C se le incrementa aún más la presión fuera de su rango anterior. ¿Cuántas y qué fases habrían? La respuesta es una fase líquida rica en acetofenona, pero vamos a ver por qué. Dice que simplemente aumentemos la presión fuera de su rango, con la alimentación que ya teníamos en el literal C. Si nosotros tenemos aquí la alimentación y justamente el rango donde trabaja para dos fases es de 0.12 a 0.16, por ahí, yo le sigo aumentando la presión y justamente me decía qué fase desaparece primero, ¿no? Me decía cuántas y qué fases habrán si yo aumento la presión aún más fuera, o sea, fuera del rango que mencioné. Acá justamente solo va a haber una fase líquida, ¿no? ¿Y qué fase es la que de alguna u otra forma aparece primero? ¿Cuál fase va a aparecer primero? Si acá era la que estaba en la fase rica en glicerol. Si yo sigo aumentando mi presión, la fase que aparece primero es la que se había evaporado en el literal B. Entonces, ¿cuál es la fase que aparece primero? Simplemente la fase rica en acetofenona. Y es una fase líquida. ¿Por qué? Porque fuera del rango solo trabaja en una fase líquida. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, pues seguimos avanzando. Bien, este ejercicio sí estaba aquí un poco más complejo. Y bueno, déjenme ver si puedo moverlo acá y hacer un poco más el zoom. Bien, entonces en este ejercicio, yo estoy yendo un poco rápido. Si me dicen que estoy yendo muy poco rápido, le bajo. Pero ya les pasé el Excel. Literalmente estamos viendo cómo lo resolvemos para no perder tiempo. Entonces, les leo el problema. Dice que ingresa una batería de extracción ingresa a una batería de extracción 41 mol por segundo de una mezcla de agua y acetona con 41.4% molar de acetona a 25 grados centígrados y una atmósfera. Determina el flujo molar que se requiere ingresar de MIC fresco en la primera batería de extracción para que la corriente de salida de la fase enriquecida con MIC
en la primera batería tenga 45% de acetona y representa el 30% del flujo total de entrada. Entonces, cuando nos dice que la corriente de la fase enriquecida con MIC tenga 45% de acetona, mi pregunta es para Leonardo, ¿qué quiere decir que yo tenga una fase enriquecida con MIC? ¿Cuál crees que es lo que va a estar ahí? ¿El extracto o va a estar el refinado? En este caso el mix sería el solvente, si mal no Sí, recuerdo. el solvente es el MIC, es como que el solvente extractor. Entonces, ¿Cuál es el que va a estar? O sea, ¿dónde tú crees que es la fase enriquecida con MIC? ¿Extracto o es refinado? extracto, debería ser. ¿O no? Sí, no dudes, sí es. Sí es Sí, el sí. extracto. Sí es el extracto. ¿Por qué? Porque con una fase enriquecida con solvente quiere decir que el solvente lo que trata de hacer es ser químicamente semejante con con el que yo trato de extraer. En este caso es la acetona. Entonces, en el extracto yo voy a tener mayor composición de MIC y mayor composición del soluto. Y justamente mira, nos dicen que la acetona tiene 45% en esa fase. Y aparte nos dicen rica con MIC. De una yo sé que es el extracto. Y aparte porque en el diagrama que nos dan, el diagrama triangular, vemos el MIC y la acetona justamente en esta posición. Lo que quiere decir que en esta fase que está justamente en esta curva, en la curva binodal, este lado va a ser correspondiente al extracto. Entonces, tomándolo Leonardo, que nos mencionó que es el extracto, vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a colocar los datos del problema. Entonces, tengo un flujo de alimentación de 41 mol por segundo de mezcla. Una mezcla de agua y de acetona con agua. Tengo 41 moles de mezcla alimentada. Los porcentajes molares. Este es un porcentaje, es como que lo tuviera en fracción. Entonces el agua va a ser simplemente el porcentaje de acetona menos el porcentaje de acetona. Y el flujo correspondiente a cada uno, multiplicar su composición molar por el flujo de alimentación. No hay más, no hay otra ciencia ahí. Entonces, ahora yo comienzo a trabajar, es como que lo estoy trabajando desde atrás, desde el final como hasta el inicio, ya no desde como están acostumbrados de que cogían las alimentaciones de las alimentaciones, hacían la mezcla y de uno iban a graficar en el diagrama ternario. Lo estamos haciendo al revés ahora. Entonces, yo ya sé, por lo que mencionó Leonardo y el problema, que la fase enriquecida con MIC va a tener 45% de acetona, es decir, va a tener 0.45 de acetona el extracto. Entonces, si yo sé que, por lo que mencioné antes, que tengo el solvente extractor y tengo el soluto de este lado, en este lado va a estar representado, en este lado de la curva binodal va a estar representado el extracto. Justamente dice, 0.45% de acetona, es decir, que tengo una composición de 0.45. Entonces, ¿qué yo hice? Como yo sé que mi extracto está en este lado, lo único que hice fue, bueno, coger una línea horizontal justamente para marcar la acetona y la traté de llevar hasta donde sea de 0.45, que más o menos por aquí, por ahí, donde estaba. Entonces, con eso de 0.45, yo lo que hago es que, bueno, yo ya sé que en este caso el MIC que tengo, a ver, sí, déjenme darle control Z porque ya moví esto. Creo que estaba movido, ya listo. Entonces tengo 0.45 de acetona. Para mí que se me movió. Sí, 0.45 de acetona. Entonces yo tengo que hacer lo mismo para buscar tanto la composición de agua y tanto la composición de MIC correspondiente a ese estado de extracto. Entonces hago lo mismo. Para la acetona, yo lo que trato es, perdón, para el agua, yo trato de graficar una línea opuesta, ¿no? Esta de aquí, que se movió, pues estaba movida. Esta es paralela, o sea, se busca el vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto al agua? La acetona. Entonces tengo que trazar una línea paralela a la acetona y ver justamente aquí, tratar de topar la acetona, que es este puntito que podemos ver aquí. Aquí no, como yo ya sé por premisa del ejercicio que es 0.45 de acetona, para el agua, intersecto donde va a estar el extracto y veo que es 0.1 de agua, si se dan cuenta. Y eso es lo que yo he colocado aquí.
0.1. Listo, entonces el MIC lo puedo hacer igualmente viendo con la recta, trazar una recta paralela al vértice opuesto que vendría a ser el agua, entonces tendría que trazar una horizontal que es esta negra que está acá y ver dónde está el MIC intersecando aquí este punto y ver cuál es la composición, o simplemente, más fácil, coger y decir que lo que sobra de MIC es 1 menos la suma de las dos composiciones que ya llevo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o lo vuelvo a repetir? Entonces, bien, estamos viendo las composiciones de extracto y refinado. Ya tengo el extracto, ahora me voy al refinado. En el refinado hago lo mismo. Yo ya sé por mi composición de premisa de acetona, que es 0.45, que mi extracto de alguna u otra forma va a estar colocado en este lado de la curva, del diagrama ternario. Entonces, aquí se me han movido. Así que déjenme ver cómo lo rearreglo. 0.45 debería estar... Creo que no es ahí. De aquí yo tenía que trazar el... Es que en base a la acetona, 0.45 debería ser aquí. O más abajo. Bueno, el punto es ese. Entonces, vamos a hacer lo del extracto. Déjenme bajarle el zoom un poquito. Listo. Entonces, estas composiciones que ustedes ven aquí, yo las he colocado a partir del ejercicio. O sea, de cómo ver yo las líneas, trazar las líneas en función ahora del refinado. Entonces hago lo mismo. Para el agua, yo busco el vértice opuesto, debería... bueno, el agua es el que yo he sacado con la resta aquí. Vamos a tomar entonces la acetona. La acetona me sale que es 0.3. Entonces lo tengo que es esta línea negra que está aquí. Simplemente cogí esta línea horizontal y la tracé a 0.3. ¿Por qué le puse 0.3? El gráfico se me ha movido. Parece que sí se me ha movido bastante. Entonces mi idea era con la línea de reparto más próxima colocar al punto de refinado. Sí, que es esta línea naranja que está aquí. Esta es la línea. Y tenía que topar aquí y allá. Aquí. Entonces vamos recapitulando, ¿no? Para no perdernos. Ya las del extracto ya están calculadas. Entonces, como yo ya tengo mi punto de extracto, yo lo que hago es ver cuál es la línea de reparto más próxima. ¿Cuál es la línea de reparto más próxima? La línea de reparto más próxima son estas líneas que están dentro aquí, dentro de la curva binodal. Entonces, mi línea de reparto más próxima al punto de mezcla que está aquí, puede ser la de arriba o la de abajo, pero más cerca para mí estaba la de arriba. Entonces, ¿yo qué hice? Trazar una horizontal a esa línea de reparto más próxima y llevarlo a la intersección con el punto de extracto que había encontrado, que es justamente este punto que está aquí, este puntito que está aquí. Entonces, ¿dónde va a estar mi refinado? Va a estar en este lado de la curva binodal. Entonces, asimismo, como yo ya tengo dónde está mi refinado, lo único que hago es coger otra vez para la acetona, ya sabemos que es horizontalmente, ¿no? Vamos, intersecamos, hacemos la intersección justamente en este punto y vemos que la acetona más o menos es lo que yo le había colocado, 0.30, pero bueno, acá ya 0.29, porque se me ha movido el gráfico. Entonces era 0.30, le he colocado ahí. Ahora, lo mismo hago para el agua, el vértice opuesto, la acetona. Tengo que trazar un horizontal a este lado y, bueno, hacer la intersección con este punto nuevamente. Pero como les dije, aquí yo he colocado la acetona como una resta, al agua como una resta. Entonces simplemente lo que hago es ir a ver el solvente, que es el MIC. Entonces el MIC, ¿cuál va a ser? Va a ser esta línea negra que está aquí, que es opuesta, así, que es el agua. Entonces yo trazo la horizontal y veo el punto de intersección con mi punto de refinado. Entonces más o menos yo veo aquí gráficamente que es 0.03, por ahí, abajo en este eje. Y es lo que yo he colocado acá, 0.03. Entonces la diferencia para el agua simplemente es 1 menos la suma de las que ya encontré.
Ahora, ¿por qué yo dejé en 0.3 y no le puse 0.29? Porque como yo tenía la rúbrica ya, quería que me den los valores que están en la rúbrica, lo más cercano posible. Porque ustedes saben que esto ya es más visual, entonces lo que revisa aquí en teoría es la precisión o sea, no tanto la precisión, sino cómo hacen el desarrollo. Por eso es que ella pone un rango de 6 a 8 moles, dependiendo de lo que te salga. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tengo tanto las composiciones en el extracto y tanto como tengo las composiciones en el refinado, lo que hago ahora es un balance en función del componente más, bueno, el componente que deseamos extraer, que es el soluto. ¿Con qué intención? Porque estamos yendo de atrás para adelante. Es decir, ahora necesito encontrar el Z de alimentación que yo no lo tengo. El Z de alimentación, ojo, de la mezcla, porque inicialmente tengo una mezcla de acetona y agua. Chévere, me ingresa acetona con agua y por abajo me ingresa el solvente puro. Se tienen que mezclar estos dos de tal manera que ahora tenga unas composiciones de mezcla con las cuales yo voy a ingresar al diagrama ternario. Eso es lo que yo quise llegar con este balance de materia que tengo aquí. Entonces, por literatura y por balance de materia, nosotros sabemos que para calcular L1, que sí nos da el ejercicio L1, que es 0.3, ¿por qué? Dice, representa el 30% del flujo total de entrada, entonces representa el 0.3 de lo que ingresa. Entonces, básicamente 0.3. Entonces, por balance, yo sé que L1 va a ser igual a Z, vamos a hacer el balance con respecto al soluto. Z1 menos el soluto en la fase 2, que es el refinado, dividido para X, que es el X del soluto, en la fase del extracto, menos el soluto en el refinado. Lo único que yo hago ahí, tengo todos los datos, a excepción de Z, que Z es el que yo quiero ver, el de alimentación, el que necesito. Entonces, lo único que hago yo despejar de esta ecuación es Z. Al despejar Z me queda la expresión que ustedes pueden ver en el archivo que les pasé. Entonces, simplemente despejo Z y lo que hago con este Z es, bueno, tengo composición del extracto en la fase 2, que es el refinado. Esta es la que está acá, más L1. ¿Cuál es L1? 0.30, que me lo dice el enunciado. Por la composición del extracto del soluto en el extracto, 0.45, menos la composición del soluto en el refinado, que es 0.30. Y dando esa operación me da 0.34. Nuevamente repito, porque yo traté de que estas composiciones me den así con la observación, porque me dice que Z de respuesta debe ser más o menos, bueno, debe ser 0.359. Pero, por ejemplo, si yo le cambio acá 0.29, me cambia totalmente, se reduce. Entonces, lo más cercano a ese valor era 0.30. Obviamente que yo ya sabía de premisa que cuánto me tenía que salir, pero como les digo, la idea de este ejercicio es evaluar qué tan bien hacen esto, porque están yendo de atrás para adelante, ya no como normalmente lo hacían. Entonces, con esta Z de alimentación en la mezcla, yo sé cuál es, qué significa básicamente, como estoy haciéndolo con respecto al soluto, que mis moles de acetona, que Z1 va a ser igual a moles de acetona sobre los moles totales. ¿Y qué son moles totales? Moles de la mezcla más el moles de solvente. Es como que yo tenga esto de aquí. Déjenme ir a la pizarra. Como que yo tenga, vamos a poner que esto sea la batería de extracción, tengo acá una corriente y tengo acá otra corriente. Esta es el solvente y esta es agua más el soluto. Entonces, ese FM que ustedes ven ahí vendría a representar a la mezcla de A más S. Y si yo le pongo FM total, de la mezcla total va a ser más el solvente. Por eso es que yo coloqué acá abajo FM más FS. Esa es la idea. Estamos trabajando sobre la mezcla. Entonces, como yo necesito el flujo de solvente, que es lo que me están pidiendo, y ya tengo moles de acetona, tengo FM, porque me dicen que FM vendría a representar a 41 mol por segundo, de ahí es Z1, tengo moles de acetona, que también los tengo justamente acá. Entonces, lo único que yo hago es despejar FS. Entonces, FS vendría a representar a moles de acetona sobre el Z, que hay ahorita, dividir menos FM. Entonces, haciendo esa operación, digo, moles de acetona, ya los calculé previamente acá arriba, moles de acetona, dividido para el Z que encontré, menos el flujo de la mezcla de alimentación, ¿cuál es FM que me dan? 41 mol por segundo. Entonces, haciendo ese cálculo, me da 8.2.
Y obviamente le coloco aquí, depende de la observación del gráfico, porque dependiendo de eso me da otro valor de fs. Ahora vuelvo a hacer el ejemplo. Si yo pongo 0.29, que era lo que según yo había visto, luego cuando ya lo moví, me sale 9, si sube bastante. Entonces, si yo la dejaba en 0.30, que es lo que había visto al inicio, ahí sí me sale el rango que más o menos es la respuesta. Pero vuelvo a repetir, depende ya de la observación, ¿no? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Bien, me parece que han entrado más personas, entonces por chat voy a reenviar otra vez el link para que las personas que recién ingresan tengan acceso al documento. Entonces, vamos ahora a trabajar separadores en serie, ya no de forma gráfica, sino de forma analítica. Entonces, déjenme poner esto por acá. Bien. Entonces, me dice el ejercicio. F moles se alimentan a un separador de una etapa. La fracción del compuesto más volátil es de Z1 a cierta condición de operación y temperatura. Graficar el diagrama PXY o TXY del sistema, determinar analíticamente el punto de rocío y de burbuja de la mezcla y determinar analíticamente el número de etapas, el número de separadores requeridos para alcanzar una fracción molar del compuesto más volátil de Z final. Entonces, como se dan cuenta, la temática de Termo 2 es simplemente darles un ejercicio igual a todos, donde les cambian todos los datos, entonces les va a salir otras cosas a todo el mundo. Entonces, con los datos que a mí me dieron ese valor de F de alimentación de 120, mi Z de 0.60, una temperatura de 37 grados centígrados, me dan que metanol y acetato me dieron estos compuestos, el más volátil es el metilacetato, porque no me lo dijeron en el ejercicio, pero uno puede buscar las temperaturas de ebullición y ver cuál es el más volátil de los dos, en este caso era el metilacetato, y me dicen que a la Z final que quiero llegar colocando separadores en serie es de 0.8. Los dos primeros literales es lo que han estado haciendo a lo largo del parcial y también en ayudantías pasadas. Entonces, vamos a explicarlo de igual manera. Entonces, ¿por qué yo aplico ley de Raoult? ¿Por qué? Porque simplemente tengo mi temperatura de operación. En este caso le coloqué 310, pero ya sé que es la suma de la temperatura en grados centígrados más la temperatura de 273.15 y me da ese valor de temperatura de operación. Ahora, como mis componentes son metilacetato y metanol, veo sus temperaturas críticas y como es temperaturas críticas mayores a una temperatura de operación, quiere decir que yo voy a aplicar ley de Raoult. Ahora, con esa premisa, yo ya sé que voy a aplicar ley de Raoult, necesito usar la ecuación de Antoine. ¿Con qué intención? Porque necesito las presiones de saturación, ya que me están pidiendo el diagrama PXY. Entonces, el diagrama PXY es el siguiente. Estos son los valores de la ecuación de Antoine, que lo pueden sacar de bibliografía, pero estos componentes sí están en el Smith, me parece, el Smith Van Ness, entonces les deben dar la tabla, o si no, buscar los coeficientes en la web o en el libro. Entonces, una vez que tengo estos componentes y tengo la temperatura, lo único que hago es calcular esta presión de saturación con la ecuación que podemos ver aquí abajo, que vendría a ser Euler elevado a la AI menos BI sobre T más C, que es simplemente lo que he colocado aquí, AI menos BI sobre T más CI. Entonces simplemente hago ese cálculo y lo mismo hago para la siguiente presión de saturación. Con eso en mente, lo único que hago es lo que vimos en el ejercicio 1, otra vez escoger un X espaciado de X, nuevamente X2 y usarla como estamos trabajando con PXY, o sea la ecuación de burbuja, la depresión de burbuja, y nuevamente composición por la presión de saturación más la composición por la presión de saturación del componente 2, que es la formulita que vemos aquí arriba. Entonces para Y1 nuevamente, yo sé que X1 por P de saturación 1 dividido para la presión la acabé de hallar, y hago lo mismo. Obviamente ya sabemos que bajando las celdas se calculan para todos, ¿no? Entonces esto simplemente es la resta y vamos a plotear ahora el diagrama PXY que nos estaban solicitando, que es este que está aquí. Bueno, lo podemos observar ahí. Este diagrama quedó de PXY. Listo. Literal 1, súper sencillo. No hay
La vaina es cuando lo hicieron de manera presencial, ¿no? Pues ahí sí tenían que ir volando. Entonces, bien, ahora el siguiente literal que nos dice determinar analíticamente el punto de burbuja y de rocío de la mezcla. Nuevamente, súper sencillo. Como yo sé que mi composición de alimentación 1 del componente más volátil es 0,60, la otra va a ser 0,4. Entonces, Y1 y Y2 van a ser 0, es la asunción que hago. Entonces, ¿cómo hago yo esta asunción? Como están pidiendo trabajar sobre los límites de rocío y burbuja, simplemente digo, mis composiciones de alimentación para el punto de burbuja van a ser iguales a las composiciones en la fase líquida, que es X1 igual a Z1. Y bueno, para vapor, como no estoy trabajando en el punto de rocío, simplemente digo que son 0. Y para rocío, en cambio, hago el análisis opuesto, ¿no? Para los de vapor vendrían a ser iguales a la alimentación y las X vendrían a ser 0. Simplemente eso. Entonces, ¿a qué sería igual mi presión de burbuja? Ya tengo las presiones de saturación calculadas, tengo las presiones de alimentación, tengo las composiciones de alimentación y listo. Lo calculo y para punto de rocío, la formulita que ustedes pueden ver aquí abajo, 1 dividido para esa sumatoria, que vendría a ser 1 dividido para Y sobre su presión de saturación, que es Y1 sobre presión de saturación en 1, más la presión de Y2 sobre la presión de saturación en 2. Sencillo, no hay no hay más ciencia en esto. Ahora sí viene lo nuevo. Y bueno, dice, determinar analíticamente el número de separadores requeridos para un valor de, bueno, tanto porcentaje molar del compuesto más volátil en la composición de Z final. Cuando nosotros vimos las ayudantías de separadores en serie, lo vimos gráficamente. Simplemente era colocar el punto de alimentación y tomar una relación, ¿no? 0.050 en cada lado y ver cuál iba dando. Entonces, eso no nos están pidiendo, ahora nos piden analíticamente para ser más preciso. Entonces, literal C, mi Z inicial que me dan del más volátil es 0.6 y yo quiero llegar a 0.8. Y esto de aquí es la alimentación que me dan. Entonces, ¿qué yo procedí a hacer? Simplemente yo sé que en mi diagrama de PXY mi temperatura se va a mantener constante, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Voy a coger este gráfico de aquí para explicarlo un poquito mejor. Listo, ¿a qué yo quiero llegar? Yo sé que en este caso yo tengo el diagrama PXY, entonces yo sé que en este diagrama voy a tener mi temperatura constante, entonces la idea es ir aumentando la composición y encontrar nuevos puntos de operación. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo inicialmente tengo mi 0.60, que es aquí, y tengo una presión de operación, que me da justamente este punto. Entonces, yo lo que hago es simplemente ver cuál es su composición en X, cuál es su composición en Y, y ver si esa composición en Y llega a 0.8. No me llega, porque está incluso muy por debajo de 0.8. ¿Qué hago yo? Coger esa composición de vapor como mi nueva Z, de tal manera que para esa nueva Z yo voy a calcular otro nuevo punto de operación y simplemente otra vez grafico aquí mi nuevo punto de operación y veo otra vez X1 y veo otra vez Y1. Todavía no llega a mi Z. Entonces yo digo, bueno, me falta bastante para llegar a 0.8. Entonces nuevamente vuelvo a recalcular esa presión nueva. Me va a dar un punto de operación por aquí y otra vez composición X1, composición Y1, hasta llegar así a 0.8. Esa es la idea del ejercicio. Déjame quitar esto. Bien, esa es la temática. Entonces, para verlo analíticamente, hice lo siguiente. Déjenme ver si puedo borrar esto. Listo. La idea de esto de aquí, que yo planteé, es que tengamos una presión de operación, porque cada vez la presión va a ir cambiando. Entonces, la presión de operación inicial que yo cogí es la presión de burbuja y la presión de rocío. Entonces, como estoy trabajando entre esos límites, yo necesito trabajar para tener una mezcla líquido-vapor en un promedio de las dos, para iniciar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi presión de operación? Simplemente yo ya sabía que había calculado en el literal B mi presión de burbuja y presión de rocío. Entonces dividí para 2. Tengo la presión de operación a la cual yo tengo una mezcla líquido-vapor. Listo. X1 es lo que yo estoy hallando, así que no le voy a parar bola. Pero ¿por qué pongo aquí lado izquierdo y lado derecho? Yo estoy usando la ecuación del punto de burbuja, ¿no? Entonces mi lado izquierdo, que vendría a ser igual, vendría a ser igual a mi presión de operación. Es esta P que está aquí. Entonces, mi lado derecho, ¿qué vendría a representar? Vendría a representar esto, ¿no? Mi X1, que no lo tenía, porque no lo tengo,
no tengo composiciones ahí, porque estoy hallando, ¿no? Es como los que les expliqué, que estaba encontrando un X1 y un Y1, no los tengo. Entonces, eso es lo que yo voy a hallar con Solver. Voy a poner un valor de 0 aquí para que se vea la diferencia. Entonces, ¿qué hago yo del lado derecho? X1 por la presión de saturación, que ya las calculé con Antoine. Por eso es muy importante decir que la presión de la temperatura es constante. No me van a cambiar las presiones de saturación. Entonces, ya hago eso, coger presión de saturación que ya había calculado por la nueva composición X1 que no la tengo, y para dejarlo en una sola variable, que con Solver voy a hallar X1, pues 1 menos esa composición que yo definí que es 0, puede ser cualquiera, con tal que esté en un rango de 0 a 1. Entonces, con eso ahí en mente, yo planteo una función objetiva para usar Solver. ¿Cuál es mi función objetivo? Lado izquierdo menos lado derecho, es decir, la presión de operación menos el lado derecho, que es todo esto acá, va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy a datos, pueden usar GoalSeek, que es más rápido, ponemos buscar objetivo. Tenemos esta función de aquí, le damos el valor de 0. ¿Qué celda vamos a cambiar? La idea es hallar X1, ¿verdad? Entonces, X1, le damos resolver, ok, encontró la solución. Mi función objetivo es 0 y me encontró el valor de la composición X1 con Solver. ¿Pero por qué ya se encontró Y1? Porque yo sabía que Y1 era igual a X1 por la presión de saturación sobre la presión, y eso ya lo tenía. Hasta ahí, bueno, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber, porque expliqué la temática de cómo ir resolviendo esto aquí. Listo, entonces, si no tienen preguntas, yo voy a hacerlas. Entonces, a ver, Karen Solano, ¿estás ahí? Bueno, entonces, Pamela, ¿estás ahí? Sí, A ver, si ya llegué uno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya dice que voy a ponértelo para arriba ahí. Si yo ya llegué uno, ¿qué me tocaría volver a? ¿Qué me tocaría yo hacer? O sea, ¿qué me tocaría hacer con lo que yo expliqué arriba cuando tracé las líneas aquí en esta gráfica con esta composición? ¿Qué vendría a ser representar ese Y1? o sea, asumiría que sí ya sería mi Z1 y la presión la encontraría de forma gráfica, ¿verdad? ¿O no? No, pero ya, si asumiste que tu Y1 está bien, es tu composición nueva de alimentación. Entonces, ¿qué tú haces? Calcular nuevamente con ese Y1, que tú asumes que es tu alimentación, una presión de burbuja. Ah, ya, asumiendo, no, perdón. Ah, así mismo como dice arriba, cuando Ajá, sacaste exacto, las presiones de exacto, burbuja y claro. Pero arriba yo no calculé presión de burbuja y rocío porque ya la tenía en literal B. Entonces hago prácticamente lo mismo. Coger mi Y1, que es mi alimentación nueva, por, en este caso, la presión de saturación, que ya las tenía calculada arriba. Por eso nuevamente recalco que es importante decir que la temperatura es constante en cada separador. Por lo general en diagramas pequeños es así. Entonces, para dejarlo en una sola variable, ya sé que tengo la composición, tengo en este caso la presión de saturación, es fácil sacar una presión de burbuja. Lo mismo para la presión de rocío, 1 sobre las composiciones sobre la presión de saturación. Y listo. Ahora nuevamente hago lo de arriba, coger una presión de operación. ¿Cuál es mi presión de operación para que trabaje en una mezcla líquido-vapor? Simplemente trabajar en un promedio de estas dos, ¿no? Es lo que he hecho ahí. Ahora nuevamente voy a poner 0, porque no sé cuál es ese X1, pero sé que mi lado izquierdo va a ser igual a mi presión de operación por la fórmula. Sé que mi lado derecho va a ser X1 por X2, perdón, X1 por la presión de saturación 1 más 1 menos esa composición X1 para dejarlo en una sola variable por la presión de saturación en 2. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Nuevamente voy a buscar objetivo. Yo sé que mi objetivo es este, el valor de celda es 0 y que celda cambio mi composición X1 para hallarla, porque es el valor que necesito. Se encontró, Y1 se calcula automáticamente porque es esta ecuación que está aquí, ¿no? X1 por presión de saturación sobre la presión. Entonces, listo. Otra vez el mismo paso. La composición que yo hallo no llega a 0.80, que es mi objetivo. Entonces, esa debe ser mi alimentación. Y así se va calculando las iteraciones hasta que, bueno, aquí ya me pasé. Entonces, se necesitarán 5 separadores. Entonces, eso. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio?
Kevin, ¿podrías repetir la parte de esa función objetivo que tienes en función del lado izquierdo y del lado derecho? Dale, a ver, vamos con el primer punto. Voy a explicarlo de nuevo. A ver, ¿cuál es mi objetivo aquí? Voy a otra vez a ir a la grafiquita. Entonces mi objetivo aquí es, si yo sé que mi temperatura es constante y yo tengo una alimentación ya dada al inicio de 0.6, yo voy a 0.6 y yo tengo una presión de operación. Entonces, digamos que mi presión de operación esté por aquí. Yo tengo una composición X1 y una composición X2, Y1, perdón. Entonces, yo veo que esa composición Y1 en un separador no me da la fracción que yo quiero, que para mi literal, en este caso mi literal C, yo quiero llegar a 0.8. Entonces, ¿qué yo hago? Nuevamente tengo que calcular una presión de operación de tal manera que me dé una presión de operación por aquí y asumir que este valor que encontré de cómo es de Y1 sea mi nueva alimentación Z, es decir, que ese punto de operación va a estar aquí. Y otra vez hallo X1 y otra vez hallo Y1. Todavía no llego, entonces básicamente la temática es encontrar una presión de operación con la alimentación que yo tengo del otro separador y otra vez encontrar X1 y encontrar Y1. Con esa premisa, déjame borrar esto. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Listo. Yo necesito una presión de operación, como te mencioné aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa presión de operación para la cual yo trabaje en una mezcla líquido-vapor? Simplemente es un promedio entre la presión de burbuja y la presión de rocío. ¿Cómo yo calculé la presión de burbuja y la presión de rocío? Simplemente con los datos de alimentación que ya me daban. Entonces, esto ya la calculé en el literal B, esto ya la calculé también en el literal B. El promedio de esas dos vendría a ser simplemente la suma de las dos dividido por 2. Ahora, yo no sé cuál composición X1 yo tengo aquí. No sé, la verdad. Entonces, el lado izquierdo, vamos a hacer énfasis a esta ecuación que vemos aquí de la presión de burbuja. El lado izquierdo correspondería a la presión de operación que yo hallé, ¿verdad? Que dice aquí P igual a la presión de operación que estoy hallando. El lado derecho, ¿a qué correspondería? Correspondería a este X1 que no lo conozco por la presión de saturación en 1, que sí la conozco. ¿Por qué la conozco? La calculé con Antoine. Y esta presión de saturación es constante porque la temperatura no me va a variar. Entonces, como la temperatura es constante, se va a mantener iguales las presiones de saturación. Entonces, lo que yo he hecho aquí es el lado derecho, X1, que no conozco, pero le doy un valor de iteración, que es lo que necesita Solver, por la presión de saturación, que sí la tengo, más vendría a ser X2, pero como tampoco tengo X2, la dejo en términos de X1, vendría a ser 1 menos X1 por la presión de saturación en 2, que sí la tengo de dato. Entonces, mi función objetiva, ¿qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual, lado izquierdo, ¿qué es lado izquierdo? Presión, ¿no? Menos lado derecho, que es todo este término que está acá. ¿Y a qué vendría a ser igual esa función objetivo, Giovanna? ¿A qué valor? ¿A qué debe ser igual esa función objetiva? Cero. A 0. Entonces yo voy a análisis hipótesis, busco objetivo, mi función objetivo es esta, ¿qué valor le tengo que dar? 0. ¿Qué celdas voy cambiando? Necesito cambiar el X1 de tal manera que mi función objetivo es de ese valor. Entonces yo le doy a aceptar y justamente se me calculó ya la función objetivo es igual a 0 y mi composición de vapor, en este caso la calculo con la fórmula, encontrado ya X1. Entonces, ¿te quedó claro ya esa parte o te lo vuelvo a tratar de explicar? No, sí, solo no sabía lo de la función objetiva. Ah, bueno, discúlpame si me fui de largo, pero quería explicarlo desde el inicio. Entonces, bien, chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden... Kevin, una pregunta, para sacar la presión de burbuja y la de rocío, usaste el valor de Y1, ¿verdad? En el separador 2, las presiones de burbuja Sí, y claro, es que Y1 vendría a ser, como no llegué a mi objetivo, que es 0.8, entonces este Y1 vendría a ser mi composición de alimentación nueva. Entonces, con eso saqué la burbuja, la presión de burbuja y la presión de rocío, con esa nueva Entonces, alimentación. para burbuja Z1 es X1 y para rocío Z1 es Y1, eso es lo que Sí, estás haciendo, ¿verdad? exacto, exacto. Ya, listo. Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Entonces, bien, también les anexé otro documento que en cambio tenemos que hacer, como ustedes ven en el enunciado, dependiendo de qué ejercicio te toque, a mí me tocó hacer el diagrama PXY, que en teoría es un poco más sencillo. El otro archivo que tienen es la resolución de lo mismo, pero en función de TXY.
Entonces les recomiendo que lo vean. Está igualmente muy explicado. Y básicamente ahí, como ya la temperatura no es constante, va a tener otras presiones de saturación y van a tener que iterar, a usar Solver más de una vez. Entonces les invito a ver en el link que les pasé nuevamente ese ejercicio. Igual voy a colocar por chat ahora otra vez el enlace por si acaso. Y bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, bueno, de mi parte ha sido todo. Entonces espero que les vaya bien. Igual yo tengo exámenes el jueves y viernes nomás. Cualquier duda que necesiten, les puedo ayudar, dar una mano en la medida de lo posible para explicarles cualquier tema, ¿no?, que no sepan o no entiendan tan bien. Así que bueno, chicos, les deseo lo mejor y muchas gracias por haber venido. Gracias, Kevin. Hasta luego, cuídate. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Kevin. Gracias, cuídate.